¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando un seleccionador nacional cruza un límite que nunca debió pisar y el futbolista más joven, mediático y protegido del país decide que no está dispuesto a dejarlo pasar? Lo que ocurre no es una simple discusión ni una polémica de vestuario. Lo que se desata es un terremoto institucional, una cadena de repercusiones que comienza en una rueda de prensa y acaba resonando en los despachos más poderosos del fútbol mundial, donde las decisiones no se discuten, se ejecutan. Lo que te contamos hoy no es un rumor, ni una opinión, ni un adelanto filtrado por algún periodista. Es la resolución más contundente que se ha tomado contra un seleccionador español en décadas, y la razón real por la que España, a semanas del Mundial, se queda sin entrenador. Este canal no está en la mira de la FIFA todavía, pero viendo cómo avanza esta historia, lo más sensato es que dejes tu like, te suscribas y compartas esto antes de que alguien empiece a buscar culpables. Todo empezó como comienzan los grandes incendios, con una chispa minúscula, una lesión que no se comunicó correctamente, un informe médico que nunca llegó donde debía, un silencio que no se entendió como precaución, sino como ocultamiento, y esa duda, pequeña al principio, mutó rápidamente en sospecha, y esa sospecha se convirtió en acusación. Pero nadie imaginaba hasta dónde llegaría esa acusación. Lo que ha estallado con Lamine Yamal y Luis de la Fuente no es una discrepancia futbolística, no es una discusión de vestuario, ni un desentendido rutinario entre club y selección. Lo que ha explotado es una batalla institucional que ha obligado a intervenir al organismo que rara vez se mete en conflictos nacionales, la FIFA. Y cuando interviene, no es para preguntar, es para dictar. El detonante no fue un capricho, ni una indisciplina, ni un desencuentro egoísta entre entrenador y jugador. El origen real está en un error de procedimiento, en una acusación lanzada demasiado rápido sobre la persona equivocada, sin tener todos los datos. Se señaló públicamente a un chico de 18 años por ocultar un problema físico que, según los documentos oficiales, él no tenía obligación de comunicar. Era responsabilidad del club. Y ahí, en ese pequeño detalle, nació el incendio. Porque cuando un entrenador decide expulsar públicamente a un jugador menor de edad, no apartarlo, no dejarlo descansar, no cuidarlo, expulsarlo, lo que deja marcado no es una baja médica, es un juicio disciplinario, es una palabra que pesa como un tatuaje en la carrera de cualquier futbolista, sancionado. Para Lamine, para su padre y para su entorno, esa palabra iba mucho más allá de una simple decisión técnica. No era un malentendido, era un sello que podía manchar su imagen, su proyección, su reputación y su futuro profesional. Por eso decidieron hacer algo que casi nadie hace, elevar el caso al máximo organismo del fútbol mundial. No por revancha, sino porque ya no confiaban en que la justicia deportiva de su país sería imparcial. Lo que pocos conocen es que la FIFA tiene protocolos que protegen especialmente a los jugadores menores de 21 años. Y Lamine tiene solo 18. No es un detalle menor, es el centro del caso. Según los documentos solicitados por Zurich, el jugador no infringió ninguna norma. La decisión disciplinaria se había tomado sin pruebas concluyentes. Y eso, para la FIFA, es imperdonable. Se abrió un expediente, se pidieron informes médicos, comunicaciones oficiales, registros internos, grabaciones de sala médica y documentos de la Roja y del Barça. Cuando terminaron de analizarlos, la conclusión fue clara. El seleccionador había actuado sin base suficiente, había etiquetado injustamente a un menor y había comprometido su participación en competiciones internacionales. Todo por una decisión precipitada. La FIFA fue categórica. La destitución de Luis de la Fuente debía ser inmediata. No se evaluó rendimiento, resultados o aspecto deportivo. Fue una cuestión de responsabilidad, de protección, de integridad. Y lo más impactante, la decisión fue unánime. Ni una sola objeción. Nadie pidió tiempo. Nadie pidió más pruebas. Era demasiado grave. La orden fue clara. Destitución inmediata del seleccionador. Reintegración oficial del jugador. Limpieza total de su expediente. Declaración pública de que no cometió ninguna falta disciplinaria. Y obligación para España de buscar un nuevo seleccionador antes de la próxima convocatoria. Pero aún no es oficial. El comunicado aún no está publicado. No hay rueda de prensa. No hay sello ni firma visible.
Sin embargo, por dentro, en los despachos, ya es una realidad. En los pasillos de las Rosas, nadie habla, pero todo el mundo escucha. Las reuniones ya no son públicas, los móviles ya no vibran, los gestos ya no hacen ruido, pero el silencio sí. Y mientras los directivos intentan contener el daño, los jugadores ya huelen el cambio. No se ha dicho nada oficialmente, pero los capitanes ya lo saben. Los veteranos ya están preparándose para sostener el vestuario. Algunos sienten alivio, otros preocupación, otros simplemente incredulidad. Y en medio de todo esto, hay un nombre que pesa como nunca: Lamine Yamal. No porque lo haya buscado, no porque haya provocado nada, ni porque haya querido ser protagonista, sino porque, a sus 18 años, su caso ha cambiado las normas de protocolo, ha desencadenado la destitución de un seleccionador nacional y ha activado los mecanismos de protección internacional. El mayor reto ahora no es táctico, no es deportivo, ni siquiera mediático, es emocional. Quien se siente en ese banquillo tendrá que reconstruir no solo un equipo, sino una confianza rota. Tendrá que unir un vestuario en el que, aunque nadie lo diga, todos saben que ha empezado una nueva etapa. Una etapa donde las decisiones no solo se miden por resultados, sino por impacto humano. Los directivos ya lo saben, los candidatos ya lo intuyen, los jugadores ya lo sienten, y los medios aún no lo han contado, pero se están preparando. La resolución aún no se ha publicado, pero su efecto ya está aquí. Cuando salga, España ya no tendrá seleccionador, y el fútbol español desde ese día será distinto. Para bien o para mal, no fue una salida ordenada, ni ceremonial, ni planificada. No hubo despedida, ni discurso, ni comunicado emocional. Fue una conversación breve, seca y directa. Luis de la Fuente fue informado de que su salida no tenía que ver con resultados, ni con gestión táctica, ni con decisiones deportivas. Su destitución se fundaba en un error institucional: haber impuesto una sanción disciplinaria a un menor de edad sin pruebas concluyentes, poniendo en riesgo su desarrollo emocional, su reputación profesional y su participación futura en torneos internacionales. Eso, para la FIFA, era mucho más grave que perder un partido. Luis de la Fuente, según quienes estuvieron presentes, no gritó, no discutió, no trató de justificarse. Preguntó qué había pasado exactamente, y la respuesta fue tan clara que no dejó margen a réplica. Se aplicó un castigo público, sin información suficiente, dejando expuesto al jugador. Una lesión mal entendida se convirtió en sanción, y esa sanción se convirtió en estigma. El seleccionador guardó silencio, y en ese silencio, muchos entendieron que él también era consciente de que había dado un paso más grande de lo que cualquier entrenador debería dar. Mientras él intentaba asimilar la noticia, fuera del despacho, el ambiente se volvió irrespirable. En la zona técnica nadie hablaba de táctica, nadie mencionaba la próxima convocatoria. Algunos miraban al suelo, otros a las pantallas apagadas, otros al pasillo donde estaba el despacho del seleccionador. Sentían que algo enorme estaba ocurriendo, aunque nadie se atreviera a pronunciarlo. En el vestuario, los rumores comenzaron a expandirse sin necesidad de palabras. Los capitanes fueron los primeros en conocer la noticia, no por un comunicado oficial, sino por el comportamiento de los asistentes, por las puertas cerradas, por los teléfonos en silencio. Algunos reaccionaron con preocupación, otros con sorpresa, y unos pocos, los más experimentados, con resignación. No porque quisieran que sucediera, sino porque sabían que era inevitable. La selección española, por primera vez en mucho tiempo, se encontraba rota, no por la derrota, no por un mal torneo, no por diferencias tácticas, rota por dentro, rota por un conflicto humano, íntimo, delicado, institucional. Y todos entendían que esa fractura no se arreglaba con un cambio de entrenador, ni con un comunicado elegante, ni con una rueda de prensa. Se arreglaba con tiempo, con liderazgo, con cicatrización lenta. Lejos de ese ambiente, en su casa, Lamine Yamal recibió la noticia con una serenidad que sorprendió incluso a los más cercanos. No fue un momento de celebración, no sonrió, no saltó, no festejó, simplemente se quedó en silencio. Había luchado para limpiar su nombre, no para provocar la caída de nadie. Y aunque su familia entendía la magnitud de la resolución, sabían que lo que venía no era alivio,
sin opresión. Si antes estaba en el centro del foco mediático por su talento, ahora lo estaría por algo mucho más delicado. Y con ese silencio comenzó la segunda fase de esta historia, porque la FIFA no solo ordenó la destitución del seleccionador, ordenó también la reincorporación inmediata del jugador, la limpieza absoluta de su expediente, la declaración oficial de que nunca incurrió en falta disciplinaria y la recomendación explícita de proteger su desarrollo deportivo y emocional. En otras palabras, Lamine no solo volvía a la selección, volvía con la mirada del mundo entero sobre él. Y entonces llegó el siguiente problema. ¿Quién se atreve a sentarse ahora en ese banquillo? La Federación Española de Fútbol tenía y tiene un desafío monumental. No se trata solo de elegir un entrenador. Se trata de elegir a alguien capaz de gestionar una selección emocionalmente fracturada, bajo vigilancia de la FIFA, expuesta a la opinión pública y con un vestuario lleno de talento, pero también de tensión silenciosa. En las primeras reuniones se discutieron varios perfiles. Un técnico veterano, respetado internacionalmente, capaz de generar estabilidad. Un entrenador joven, moderno, de ideas avanzadas, pero que podría ser visto como una apuesta arriesgada en un momento tan frágil. También surgió el nombre de un gestor emocional, un técnico menos mediático, pero con fama de manejar vestuarios complejos, más psicólogo que estratega. Y mientras se analizan opciones, el tiempo sigue avanzando. La siguiente convocatoria está a semanas. El nuevo seleccionador tendrá días, no meses, para reconstruir algo que no se ve, pero se siente: la confianza. Porque lo más importante ahora no está en los entrenamientos, ni en los esquemas, ni en las pizarras. Está en los silencios, en cómo se mirarán los jugadores cuando vuelvan a concentrarse, en cómo volverá Lamine, en qué lugar se sentará en el comedor, en quién será el primero en acercarse a saludarlo, en quién romperá el silencio con alguna broma, en quién evitará cruzar su mirada para no recordar lo ocurrido. Y eso es lo que deberá entender el próximo seleccionador, que su mayor desafío no está en el campo, está en el vestuario. Tendrá que reconstruir confianza sin parecer débil. Tendrá que proteger a un jugador sin convertirlo en símbolo. Tendrá que unir a un grupo sin negar lo que ha pasado. Porque si algo ha demostrado esta historia, es que el fútbol no solo se juega con los pies. Se juega con reputaciones, con emociones, con justicia. Y lo irónico de todo esto es que, aunque la destitución aún no se ha anunciado públicamente, su efecto ya es completamente real. Los teléfonos ya suenan diferente. Los representantes ya preguntan cosas que antes no preguntaban. Los periodistas ya preparan guiones para una noticia que todavía no ha salido, pero ya está escrita.